lo mejor como no, pero también se vale. Por ejemplo, en el residuo de materia prima, o sea, dando un ejemplo, se ha hablado mucho de sistemas almacenados. Por mi parte sí puedo decir que muy difícilmente me han invitado a mí a saber sobre qué calidades reciben ciertas calidades de maíz, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, si se descuida ese punto, pues sabemos que nos va a repercutir en el control de plagas. O sea, ejemplo, un laboratorio que sus monitoreos son muy pobres o que tiene una orden de dirección, como decir, así recibe, viene con azúcar, pues es que lo pagamos muy barato, es que trae hongos, ¿qué pasa? Y después viene con nosotros a contar. Sí, o sea, en ese ejemplo es de un cliente de ustedes que recibe de manera consciente contra una especificación. Okay. Y ustedes como proveedores de servicio, ¿cuál es el rol que juegan ahí? Controla. Oye, pero es que sí lo recibes. Tú controla lo que pasa es que pagamos. Okay, entonces más bien la empresa les exige que lo controlen, a ver cómo, pero que lo controlen a pesar de que llegue contra una especificación incorrecta. Pero como no tenemos acceso a esa información, Sí. cómo la dirección le pide al laboratorio que así lo pase, o con exceso de humedad, etcétera, hay muchos parámetros. Pero ya estando dentro, pues los responsables somos nosotros de mantenerlo. Gracias. Como proveedores, el cliente les transfiere o busca transferirles esa responsabilidad. Sí. Si en el contrato no se especifica nada más ciertos límites, pues entonces los responsables somos nosotros de mantener ese yo creo que el sector de ustedes, digo, no son los únicos, pero sí, definitivamente ustedes están expuestos a eso, es que el cliente quiera transferirles esa responsabilidad. Y efectivamente, si no está en un contrato delineado contra qué trabajan ustedes, contra qué especificaciones de entrada, pues entonces el riesgo está en que después los quieran hacer responsables, incluso jurídicamente por algún problema más adelante, ¿no? Y menciono la palabra riesgo de manera muy intencional, porque precisamente uno de las novedades, se puede decir así, en la versión 2015 de ISO 9001, es que la empresa que implementa el sistema de gestión de calidad, antes de pensar en cualquier procedimiento, que si voy a hacer un diagrama de flujo para ver cómo recibo los insumos o los famosos diagramas de tortuga, antes de entrar a eso, la organización tiene que hacer un análisis de sus riesgos y oportunidades. Entonces, ese en particular me parece un excelente ejemplo de cuál debería ser un riesgo para una empresa en el sector en el que ustedes están, y que claramente identifique, si yo tengo este riesgo, cuál es la contramedida que voy a implementar para evitar que el riesgo se materialice. Es probable que el riesgo siempre esté ahí, eso, hay riesgos que no se pueden eliminar, pero el tenerlo identificado obliga a la alta dirección de la empresa a que se tenga diseñada una estrategia para mitigar o reducir ese riesgo. Incluso una de los lazos de información en ese análisis de riesgos es que al final la alta dirección tiene que decir, sí, estoy consciente que este es mi riesgo remanente para este proceso en particular, recibo de materias primas de uno de mis principales clientes y estoy de acuerdo en asumir ese riesgo. Pues si estoy de acuerdo en asumirlo es porque ya implementé las medidas de reducción, a lo mejor trabajé en el contrato para deslindar correctamente las responsabilidades, y bueno, ¿no? el que la alta dirección firme que está de acuerdo con ese riesgo remanente, al resto de la empresa debe de dejarla al menos consciente de cuáles son los riesgos que está corriendo. Lo ideal, y en el caso de un riesgo inadecuadamente transferido por un cliente hacia nosotros, es que no lo permitamos por contrato, ¿no? Suena muy obvio, pero ya no necesariamente es así de fácil, ¿no? Pero el punto es que ustedes, al implementar un sistema de gestión de calidad para agregar valor a sus clientes, esta clase de riesgos es una de las
pasos fundamentales a analizar, mucho antes incluso de empezar a diseñar procedimientos. A veces nos quedamos con la idea de que un sistema de gestión de calidad son las carpetas llenas de procedimientos, burocracia, etcétera. Pero antes de eso, en realidad es una herramienta de negocio que nos permite para maximizar nuestra utilidad cuidando este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor es una respuesta larga, pero me gustó escuchar la palabra riesgo, porque efectivamente a eso estamos expuestos y el sistema de gestión nos da las herramientas y los pasos para poder gestionar el riesgo de manera adecuada. Ha sucedido, perdona, Sí, sí. el saque de cartón y lo manufacturan, tienen, por decirlo, 200 cajas. Y ahí se vinieron las cucarachas. Sí. Entonces la misma empresa permite Pero ya estando dentro de la planta, empieza a haber el problema de cucarachas, te dice, "Oh, ahora me lo arreglas, o lo arreglas, es tu responsabilidad". Y entonces, lo que yo he hecho es, a ver quién recibió, se revisó, y si no, hay que ir a hacer una visita a tu proveedor de empaque. Sí, pero generalmente la responsabilidad la transfieren a la compañía que está dando el servicio de control de manejo integrado de plagas. Buscan sí. Yo entendí un poquito diferente la pregunta que usted hizo, acerca de cómo nos sirve el sistema de gestión adecuado a nosotros, pues, a que nosotros hacia afuera. Sí. Puede ser como usted lo dijo ahorita, haciendo un análisis de riesgos. Por ejemplo, si mi proveedor es de plaguicidas, es Chonita, ¿qué va a pasar cuando Chonita ya no me pueda surtir plaguicidas? Yo debo de tener un plan B, porque si no cuento con ese plan B, va a repercutir en que yo no voy a dar el servicio que tengo que dar. O por ejemplo de los vehículos, puede haber varios factores del exterior que me puedan afectar a mi servicio, de mi servicio hacia mis clientes. Pueden ser factores políticos, ambientales, legales, no sé, y cómo yo voy a mitigar esos riesgos para no ver afectada mi operación. No me escucho yo. A ver, ahí está ya, ¿no? Sí. En realidad, yo creo que puede ser de ambos lados. O sea, la pregunta que yo hice originalmente era para entender si los que trabajan ya con algún sistema de gestión, llámese gestión de calidad ISO 9001 o cualquier, hay empresas que adoptan su propio sistema. Mi pregunta es, ¿qué tanto el uso de ese sistema de gestión les ha permitido agregar valor? Ahora, la primera respuesta fue más de un riesgo en el que a lo mejor de manera indirecta yo lo traje, lo quise ligar de nuevo al sistema de gestión, porque el caballero menciona un riesgo que existe en su día a día, ¿no? Hay clientes que pues, les quieren transferir la responsabilidad de algo que a lo mejor no estaba directamente en sus manos. Entonces mi punto para ligarlo de regreso con el sistema de gestión es que esta norma, una ISO 9001, nos obliga como empresas a analizar ese tipo de riesgos primero. Ahora, otros riesgos son los que mencionas tú también. Puede haber, ¿cómo hago para garantizar que mis insumos, que mi estrategia operativa me permita seguir entregando un servicio de calidad? Obviamente, el lente por el que un sistema de gestión de calidad va a analizar el problema va a ser a través de la lente de calidad. Seguramente hay otros factores, ¿no? Puede haber un factor de político, algún factor de disponibilidad de transporte, por ejemplo, que no necesariamente está ligado al sistema de gestión de calidad. Sin embargo, hay muchas empresas que aprovechan al hacer un análisis de riesgo de este tipo porque les abre los ojos a otras cosas. Entonces, muchas de las empresas con que nosotros trabajamos empezamos a analizar riesgo de calidad de un certificado de análisis mal liberado, por ejemplo, pero en el ejercicio la empresa empieza a encontrar otras cosas. Entonces, no necesariamente es malo, porque al final lo que queremos es que pues ustedes como empresas sean exitosos en lo que hacen, porque a su vez pues eso también nos beneficia a nosotros, ¿no? Entonces, no necesariamente es malo ampliar ese análisis de riesgos.
Obviamente hay que acotarlo porque si no se vuelve un ejercicio demasiado en las nubes, ¿no? Pero lo interesante es que el director general de la empresa, o la directora general de la empresa, esté con la mente abierta a ese tipo de riesgos, porque ayuda a definir una estrategia. ¿Okay? Sí. Yo creo que el sistema ISO al principio a nosotros nos parecía como que no era para nuestra empresa. Sin embargo, el ISO es la columna vertebral o la estructura básica de todos los sistemas de gestión. Y ahorita, así como antes para nosotros el inglés era una lengua extranjera y que ahorita el que no sabe realmente puede decirse que está pues en desventaja de los demás, para mí yo siento que el ISO es poder entender al cliente, porque ellos están viendo el ISO 22000, el 14000, el 9001, y si nosotros no hablamos su mismo idioma, difícilmente vamos a poderle llegar al cliente en donde él requiere. Ese es el número uno. El número dos, desgraciadamente, si no tenemos nada documentado o nada registrado, podemos estar muy bien con el cliente y decirle que todo nuestro programa de control está bien, pero si no hay nada escrito, no existe. Y ahí nos va a permitir tener los procedimientos para en caso de una reclamación o de un callback o de una pues revisión, nosotros podamos decir, mira, yo apliqué el producto de acuerdo a mi procedimiento, no hubo fallas y ya podemos revisar el origen del problema. Y por último, nosotros damos muchas recomendaciones de mejora continua, de prevención, pero a veces se le da al cliente y no lo hacen. Y me recomendaste que pusiera cortinas hawaianas, y me recomendaste esto. Y ahorita, como está lo del ISO 9000 con la parte de acciones preventivas, el auditor prácticamente llega y ¿qué te ha dicho tu controlador de plagas? Esto, ¿y por qué no lo has hecho? Entonces ahorita prácticamente están dándonos más importancia a nosotros como controladores a raíz de los sistemas de gestión. Sí, el primer punto que mencionaste me pareció también muy valioso, porque aunque no lo iba a tocar aquí explícito, al final vamos a ver, como les decía al inicio, algunas normas, ¿no? Que no pretendía agobiarlos con toda la serie de normas que hay, porque después de la comida está complicado mantenerse despierto con las 20,000 siglas que hay. Pero el punto es hablar el mismo idioma que el cliente, ¿no? Entonces el cliente va a tener una serie de requisitos que a ellos mismos les exigen, y para que haya una adecuada comunicación, una adecuada interacción entre ustedes y el cliente, conviene hablar el mismo idioma. En el caso del sector alimentario hay una infinidad de normas, como les digo, ¿no? Ahorita vamos a tocar algunas muy breve más adelante. Pero para empresas como ustedes, en el ámbito en el que están, la ISO 9001 típicamente es más que suficiente, porque da las bases del cómo se habla de calidad, del cómo se aborda una estrategia de mejora continua. Y, por ejemplo, una ISO 22000, que es una de las normas del sector alimentario, pues tiene su fundamento y su base en la ISO 9000. Entonces, ese sistema de gestión, el 9001, les habilita o los faculta para hablar ese idioma con prácticamente el 99% de la industria. Y la segunda observación que sí iba a hacer era pues, el contar con procesos estructurados. El inicio de hablar del contexto, de analizar los riesgos, tiene como objetivo que la empresa entonces diseñe los procesos que le permitan ser exitosos, basados en esa necesidad y contexto de negocio. O sea, no es desarrollar procedimientos por desarrollarlos, es desarrollarlos de acuerdo a las necesidades de negocio de cada uno de ustedes, ¿no? Y una vez que se definen, se estructuran los procesos pues, para no tener que inventar el hilo negro cada vez, ¿no? Lo que desde mi particular punto de vista permite a una empresa ser perdurable a lo largo del tiempo, bueno, la primera era, comenté hace unos minutos, de tener la destreza técnica suficiente, ¿no? Ustedes son buenos en lo que hacen, pues ese es el punto, ese es el boleto de entrada para estar en este negocio. Pero para mí lo segundo es que los procesos que tenemos como empresa tengan dos cualidades. Hay una cualidad que yo la veo como transversal en el tiempo, digamos, de algún modo, que es la escalabilidad, ¿no? O sea, que es que para eso que yo soy muy bueno, lo puedo hacer no solo con una empresa, sino que lo pueda escalar a 10, 15, 20 clientes. Entonces, si mi proceso es escalable, pues voy a tener una buena estructura de costos, voy a aprovechar economías de escala
y pues voy a ganar dinero. Si mi proceso no es escalable y tengo que ir yo a hacer el servicio con mis 15 o 20 clientes, pues va a llegar el momento en el que no va a ser sostenible, ¿no? Y ese es lo transversal en el tiempo, ¿no? Eso es que en el momento de hoy, ahora, yo pueda escalar mis servicios, no solo a un cliente, sino a 20. Y a lo largo del tiempo, mis procesos tienen que ser repetibles. Para todo lo que hice bien el día de hoy, pues lo puedo hacer igual de bien, o incluso mejor el día de mañana. Y para eso nos ayuda a tener procesos estructurados, para ser capaz de escalarlos y de repetirlos. Entonces, se trata de no inventar el hilo negro con cada cliente o en cada servicio que doy. Obviamente hay clientes que van a tener sus requerimientos particulares, pero el objetivo es que una vez que los entienda yo sea capaz de definirlos y estructurarlos para que los escale y los repita a lo largo del tiempo. Segundo punto. Mis procesos tienen que tener indicadores para ver si están siendo ejecutados de manera sana o no. Mencionábamos ahorita los indicadores o parámetros de recepción de materiales, por ejemplo. Entonces, debe ser algo conceptualmente sencillo. Obviamente lo complicado es ejecutarlo y hacerlo bien siempre, ¿no? Pero el proceso nos permite tener los indicadores clave, los KPIs, por sus siglas en inglés, y los datos en los puntos correctos de cada proceso. Sí. Ahorita que estaba mencionando esto de los procesos estructurados y como dice el compañero, y con la importancia que hoy ya nos dieron del ISO 9000, donde por el sistema de mejora tenemos nosotros el sustento o el soporte de decirle al cliente, van 20 veces que te pido que repares, que limpies, que muevas, que quitas, etcétera. ¿Qué tendríamos, la pregunta sería, qué tendríamos que hacer para en un momento dado, o más bien, podríamos hacer, llamémosle un formato, donde únicamente se va cambiando la información, o deberíamos tener una serie de formatos, porque no todos los clientes son iguales, no todos los problemas son los mismos, pero dentro del sistema te pide que le pongas un código a cada formato. Entonces, vamos a empezar a poder caer en la formatitis, ¿no? Donde tienes el formato 1101, el 1102, el 1103, el 1100 infinito, y si tú los ves, los pones todos comparativos, oye, son lo mismo, nada más que cada uno tiene información diferente. ¿Qué sería lo adecuado? ¿Qué recomendarías? Okay. Ahí mi recomendación sería hay que tratar de mantener el sistema lo más sencillo y amigable posible, ¿no? Porque un sistema muy complicado de seguir se deja de seguir en una semana, si no es que menos. Entonces, habría que entender casos particulares, digo, no me atrevería a hacer una aseveración que aplique para todos los casos. Pero por experiencia previa, cuando estamos implementando este tipo de sistemas, buscamos que sea, y hablando específicamente de formatos, la menor cantidad de formatos posibles, a lo mejor aplicar un poco la ley de Pareto, ¿no? El 80-20 que te cubre un formato que sea aplicable para el 80% de los casos que tienes, y a lo mejor van a haber casos especiales en donde un cliente particular tiene... resulta que recibe, no sé, recibe el maíz que comentaba, ¿no? Expuesto a cierta contaminación de, no sé, hongos o lo que pueda contaminarlo. Bueno, a lo mejor manejarlo como casos de excepción. Lo que yo buscaría en esos casos es decir, mi formato estándar es este, que me cubre el 80-20, y tengo dentro de mi proceso una manera de manejar los casos excepcionales, para que mis registros no se tengan que multiplicar por 10, porque ahora resulta que necesito 10 formatos. A lo mejor tengo el caso estándar que aplica para el 80% y tengo 2 o 3 excepcionales para mis clientes principales. Así es como yo lo abordaría para mantener un sistema lo más sencillo posible. Y el caso excepcional también lo dirigiría a mis principales clientes, por ejemplo, ¿no? A los que cuenten más en mi facturación,
a los que sea a lo mejor un sector particularmente vulnerable o algún cliente que quiera yo pues cuidar literalmente para que no se perder el negocio. Entonces, yo de entrada lo aplicaría así y también aprovecharía el hecho de que, si me regreso aquí al tema del diagrama de flujo de información, mucho de los de la captura de datos, las normas ISO ya ven mucho más con buenos ojos el que se haga de manera electrónica. Entonces, eso ayuda también a minimizar todo el papeleo, el que ya no me acuerdo cuál carpeta era. Digo, hay muchas alternativas, incluso a mí me ha tocado empresas que tienen una aplicación en un iPad, ¿no? En donde van tomando datos y de manera automática